Entonces vamos a hacer esto. Considere una plancha de 800 watts, cuya placa base está hecha de la aleación de aluminio 2024-T6, que tiene las siguientes propiedades físicas. Una densidad de 2770 kilogramos sobre metro cúbico, una capacidad calorífica de 875 joules kilogramo grado centígrado, una absortividad térmica de 7.3 por 10 a la menos 5 metros cuadrados sobre segundo, y se considera que la placa base tiene un área superficial de 0.03 metros cuadrados. En un principio, la plancha está en equilibrio térmico con el aire ambiente a 22 grados centígrados. Si el coeficiente de transferencia de calor por convección en la superficie de la placa es de 12 watts sobre metro cuadrado, grado centígrado, y se supone que el 85% del calor generado en los alambres de la resistencia se transfiere a la placa, hay que determinar el tiempo que pasará para que la temperatura de esta llegue a 140 grados centígrados. Primero hay que ver si es realista suponer que la temperatura de la placa es uniforme en todo momento. Entonces, para poder resolver este problema, debemos de hacer lo siguiente. Primero, es necesario determinar el número de Biot y a partir de lo que nos dé el número de Biot, definir si es realista o no considerar que la temperatura de la placa es uniforme en todo momento. ¿Cómo determinamos el número de Biot? Bueno, vamos a decir aquí es lo siguiente. Para determinar si la placa, la plancha, se comporta como un sistema concentrado, se calcula el número de Biot. Y el número de Biot es lo siguiente, de acuerdo a la presentación que tenemos, es esto de acá, pero bueno, lo vamos a escribir aquí como esto, ¿sí? Esto es el número de Biot. Entonces, tenemos lo siguiente para poder hacerlo del número de Biot. El número de Biot es una longitud característica, ¿sí? En este caso, pues esa longitud característica, pues va a ser podemos definirlo como el volumen entre la longitud de la placa. Aquí, de acuerdo al enunciado del problema, nos dice que tiene un área superficial de 0.03, ¿sí? Asimismo, pues tenemos, ¿qué más? Tenemos, bueno, ya es una placa rectangular, entonces, pues, a partir de eso, pues, debemos de poder, determinar dicha longitud característica. Por otra parte, tenemos esta acá, conductividad térmica. No nos dan el valor directo de la conductividad térmica, ya que nos dan la absortividad. Entonces, de aquí, nosotros por definiciones debemos de determinar la conductividad térmica. ¿Qué más tenemos? Tenemos el coeficiente de transferencia de calor por convección, y entonces este coeficiente de transferencia de calor por convección es un dato que nos da el enunciado del problema. En este caso, eso vale 12 watts sobre metro cuadrado, grado centígrado. Entonces, pues tenemos que determinar pues los otros valores. Primero, la conductividad térmica. Y vamos a decir que la conductividad térmica se calcula con, no lo tengo aquí a la mano, ¿sí? Esto de
la ecuación, pero vamos a considerar aquí que despejando esta conductividad térmica acá sería igual a lo siguiente. Vamos a multiplicar a la absortividad térmica, la letra alfa, por la densidad y por el Cp. De esa manera es como podemos calcular la conductividad térmica. Densidad por el Cp, ¿sí? Donde, bueno, está bien aquí mismo. La absortividad, vamos a ver. La absortividad nos decía que es de 7.35 por 10 a la menos 5 metros cuadrados sobre segundo. Entonces lo anotamos de esa forma. Por la densidad de quién, pues la densidad del aluminio, que nos dice que es de 2770 ¿cómo se llama? 2770 kilogramos sobre metro cúbico. Luego tenemos el Cp. El Cp nos dice que es de 875 kilogramos sobre metro cúbico. Perdón, 875 joules sobre kilogramo por grado centígrado. Entonces, pues con esto lo vamos a escribir acá. 875 joules sobre kilogramo por grado centígrado. Y entonces la conductividad térmica, haciendo las operaciones correspondientes, sería igual a ¿cuánto? 178.14. ¿Qué, perdón? 78.1456. 178.1456. Ok, sería, y al momento de hacer el análisis de las unidades, pues vamos a ver que nos queda esto, tenían joule, estos kilogramos, se cancelan con estos kilogramos, pues abajo nos quedan grados centígrados, estos metros cuadrados cancelan a 2 de estos metros y entonces nos van a quedar joule sobre ¿cómo se llama? Metro por grado centígrado, que son las unidades correspondientes de la conductividad térmica, ¿sí? Como lo hemos visto Quedaría con segundo, ¿no? Y ya sería watts. Ah, bueno, sí, tienes razón. Aquí todavía quedaría segundos. Efectivamente, esto de acá lo vamos a escribir aquí en esta parte para que pues lo identifiquemos, ¿sí? Joule sobre segundo, que es equivalente a watt, ¿verdad? Entonces, sí lo volvemos a escribir aquí abajo para que pues nos quede representado como lo conocemos, ¿verdad? Sobre watt. Entonces, pues ya tenemos este valor de la conductividad térmica. Ahora, ¿qué más tenemos que hacer? O sea, necesitamos ahí,
el valor del calor que se está transfiriendo. Bueno, antes de eso, necesitamos aquí para el número de Biot, necesitamos conocer la longitud característica. Para determinar la longitud característica, estaba viendo aquí en el problema. A ver. Vamos a ver aquí, creo que nos hizo falta anotar un dato, donde el dato pues era pues ahora sí que el espesor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tenemos, probablemente venía aquí en el, en el diagrama, pero al momento de copiarlo lo borré. Vamos a anotarlo aquí un cierto espesor, un espesor que tenga, ahí vamos a suponer como cuánto ustedes que planchan muy frecuentemente, como cuánto consideran que es el grosor de la placa de aluminio. Como 2 centímetros. 2 centímetros. 2 centímetros lo consideran, pues como que está medio grueso, ¿no? 2 centímetros. Como un medio 0.7, ¿no? Medio centímetro, pudiera ser medio centímetro, ¿no? Eso como que sí. ¿O cuánto decían 0.7? ¿0.7 qué? Yo también le voy al medio centímetro. Medio centímetro. Ok, pues vamos a ponerle medio centímetro. A ver, ¿qué nos da, no? Entonces, si tiene un espesor, sí, la placa tiene un área superficial de 0.03 metros cuadrados y tiene un espesor de medio centímetro, o sea, serían 5 milímetros. Vamos a anotarlo directamente en metros, que sería de 0.005 metros, ¿verdad? Ya que hizo falta anotar ese dato. Complementamos aquí en el enunciado del problema. Y esto viene siendo la longitud característica, ¿sí? Entonces, tenemos ya ese valor. Aquí entonces, vamos a decir que sustituyendo aquí en esto, sustituyendo los valores conocidos, nos va a quedar lo siguiente: la longitud característica, que pues no nos lo decía el problema, pero ya lo vamos a decir que lo dedujimos en este momento, que dijimos que era de 0.005 metros, entre la conductividad térmica que acabamos de determinar, que es esto, 178.1452 watts sobre metro grado centígrado, entre el coeficiente de transferencia de calor por convección, que aquí ese sí lo tenemos por acá en el problema, que nos dice que es de 12 watts sobre metro cuadrado grado centígrado. Aquí lo vamos a anotar como 12 watts sobre metro cuadrado por grado centígrado. Y entonces, este número de Biot, a ver cuánto les da. Aquí se aceptan sugerencias porque luego con los paréntesis, aquí las divisiones que tenemos, luego no nos da bien. ¿Qué valor les da el número de Biot? $10.68. 10.68, me parece un tanto grande, pero lo dejamos así. 0.0003368. Eso como que suena un poco más. A ver, 0. ¿Cuántos ceros? 3.42 por 10 a la menos 4. 30 y qué, o cuánto, 3368.
3368. Ok, ¿o cuánto me habían dicho? 4 por 10 a la menos 4. ¿Cuánto era? Ah, no, sí, me da el valor de Steffi. Ok, 6.36 por 10 a la menos 4. ok. Sí, también me da el mismo. Muy bien, entonces pues este sería el correcto. Aquí como les decía, de repente estas divisiones y todo eso a veces nos cuesta trabajo hacerlas en la calculadora, ¿no? Pero está bien, no pasa nada. Hay que practicarlo nada más. Entonces vamos a decir aquí que como el número de Biot es menor a 0.1, o sea, la condición que teníamos acá es menor a 0.1, por lo tanto podemos asumir que el sistema es concentrado. Y pues bueno, ahora, ¿cómo vamos a calcular la temperatura? Para calcular la temperatura, vamos a tener lo siguiente. Tenemos esta parte, ¿verdad? Donde tenemos los cambios de, vamos a decir, la temperatura en un tiempo dado, el tiempo infinito, bueno, perdón, no es el tiempo, la temperatura infinito, que es la temperatura del ambiente, que en este caso la temperatura del ambiente, por ejemplo, es de, aquí el enunciado del problema, nos dice que es de 22 grados centígrados. Por otra parte, pues observamos que aquí tendríamos que la temperatura inicial también sería de 22 grados centígrados. Esto nos llevaría a tener un cierto error aquí, ¿verdad? Porque pues cambia, ¿verdad? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Se tendría que combinar junto con esta ecuación. ¿Por qué? Porque de aquí tenemos la temperatura del tiempo infinito. Tendríamos que despejarla de este lugar. Sabemos el calor que se está transfiriendo y vamos a llegar a una ecuación. Ahorita se las voy a dar directo. Pero antes de eso, tenemos que saber cuánto calor se está transfiriendo, ¿sí? Nos dice que la plancha consume 800 watts, pero de esos 800 watts hay pérdidas hacia el ambiente que no se están tomando en cuenta y únicamente, o bueno, y el 85% pues sí se va a transferir hacia la placa, ¿no? Vamos a tener entonces el calor que se transfiere a la placa es, y entonces aquí vamos a ponerlo simplemente como Q. Bueno, sí, vamos a poner su puntito. Va a ser igual a los, ¿cuánto eran? 800 watts por 0.85. Entonces, ¿esto cuánto da? $680. ¿Cuánto, perdón? 680. 680, muy bien, watts. Ahora, pues vamos a escribirlo de la siguiente forma, porque creo que me hace falta esa ecuación ahí en la... 875, ¿no? ¿Cuánto? Ah, no. Ok, me hace falta esta fórmula ahí dentro de la presentación, pero vamos a decir que realizando ¿qué pasó? Bueno, realizando un balance de energía con las condiciones dadas. Son 680 watts. Ajá. Sí, son 680, es lo que tengo anotado, ¿no?
las condiciones dadas del problema, vamos a llegar a obtener la siguiente expresión. Tenemos que la temperatura en un tiempo t, en un tiempo dado, cuando se está alimentando una cantidad de calor, llamémosle constante, ¿sí? Sería igual a la temperatura del ambiente más, en este caso se está alimentando calor. Si se estuviera retirando, pues sería menos, ¿verdad? Pero aquí como se está alimentando calor, sería lo siguiente. Aquí sería este calor Q con su puntito arriba entre H por el área. El área de la sección transversal, que aquí pues ya eso sí no la da aquí el problema, ¿verdad? Ese sí no la dio. Y esto va a multiplicar a lo siguiente, 1 menos el exponencial de tenemos aquí menos b por t, donde esta menos b, o bueno, no tanto la menos b, sino b, viene siendo todo esto. Sí, H, donde H, pues bueno, ya sabemos que es el coeficiente de transferencia de calor por convección. A, pues es el área de transferencia. ¿Cómo se llama? La densidad, pues nos dan la densidad del material, 2770. El volumen, no nos dan el volumen, pero pues se puede calcular, ¿verdad? Ya que tenemos el área y pues ya definimos cuál era el espesor. Entonces con eso podemos calcular el volumen. Sí, y el CP, pues el CP es algo que nos están dando aquí, ¿sí? ¿De dónde se obtiene esta ecuación? Pues básicamente es una sustitución, vamos a decir, de este término que tenemos acá, junto con la transferencia de calor que se está realizando por convección, ¿sí? Hacia el exterior. Por eso es que tenemos el calor que se transfiere, que ya sabemos que es el que pasa a través de la placa, que es lo que calculamos de 680, y es como si estuviéramos despejando así más o menos la diferencia de temperatura. Si ustedes recuerdan, el calor, bueno, la transferencia de calor por convección es igual a H por el área, por la temperatura de la superficie, que en este caso viene siendo esta T, menos la temperatura del infinito. Pero esta temperatura de la superficie, pues bueno, también está cambiando,se ¿no? Aquí con el tiempo. O sea, más o menos de por ahí proviene esta ecuación, ¿sí? A final de cuentas llegamos a esa expresión y les digo, me faltó ya anotarla dentro de la presentación, pero sería esto. Y entonces aquí, pues como no tenemos directamente el volumen, podemos reescribir la ecuación para no calcular el volumen. En ocasiones, pues por ejemplo, nos dan el valor de la masa por el CP, o sea, masa por el CP, y se puede determinar el valor. Tampoco nos dan la masa de la placa. Densidad por volumen, pues nos queda una masa. Aquí el volumen yo la voy a cambiar y voy a decir que es el área, y sería el área de la superficie. Entonces si lo voy a escribir, bueno, también aquí se lo voy a poner para que consideremos que estamos hablando de lo mismo. Sería el área de la superficie, bueno, área de la superficie que multiplica el espesor que lo habíamos definido como LC, ¿sí? Entonces le vamos a poner aquí por L subíndice C, y que nosotros sabemos que es el espesor de la placa y que dijimos que tenía una magnitud de 0.005 metros. Entonces, vamos a sustituir los valores y tenemos que H, el coeficiente de transferencia de calor por convección, que ya lo había usado por acá, entonces lo voy a copiar de aquí. Ahí está.
Esto, 12 watts sobre metro cuadrado grado centígrado. Bueno, antes de eso, bueno, lo voy a anotar aquí, pero antes de eso, podemos observar cómo el área superficial o el área de la superficie se cancela, ¿sí? Entonces, para evitar este cálculo, entonces lo cancelo de aquí y lo cancelo de acá. Y entonces nos quedarían 12 watts sobre metro cuadrado por grado centígrado, que multiplica a la densidad de la placa, que es 2770 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, voy a anotar. Luego tenemos por la longitud o el espesor en este caso, que habíamos dicho que era de 0.005 metros. Y el CP, que es de 875 joules sobre kilogramo por grado centígrado. Y entonces esta B va a ser igual a ¿qué? $9.9020 por 10 a la menos 4. ¿Cuánto, perdón, nuevamente? 9.90 20 20 por 10 por a la 10 a la menos 4. menos 4. Sí. Ok, por 10 a la menos 4. Ahora, ¿qué unidades tiene? Vemos al hacer el análisis de unidades, por ejemplo, estos metros cancela, uno de estos metros cúbicos de acá me quedan metros cuadrados. Metros cuadrados se cancelan con estos metros cuadrados. Estos grados centígrados se cancelan con estos grados centígrados. Los kilogramos se cancelan con estos kilogramos. Y veríamos aquí que me queda watt sobre joule. Pero recordamos que el watt es joule sobre segundo, entonces me queda joule entre joule, se cancela y me van a quedar unidades de segundos a la menos 1, que es lo que tenemos indicado aquí en la presentación, 1 sobre segundo o segundos a la menos 1. ¿Sí? Entonces, pues vamos bien. Entonces de aquí, pues bueno, pues ya conocemos la temperatura del ambiente, que son los 22 grados centígrados, ¿sí? Conocemos el calor que se transfiere, que es de ¿cuánto? 680. El coeficiente de transferencia de calor por convección, que es de 12 watts sobre metro cuadrado grado centígrado. El área también, que nos la da el problema, que es de 0.03 metros al cuadrado. Ya calculamos el valor de B. Esta temperatura es de 140, entonces de aquí tendría que despejar el valor del tiempo, ya sea que lo despeje o bien que lo resuelva con un método integral. Vamos a decir aquí que sustituyendo valores conocidos, sustituyo los valores conocidos y entonces tengo que la temperatura a la que yo quiero alcanzar es 140, ¿verdad? Bueno, le voy a poner las unidades. 140 grados centígrados va a ser igual a la temperatura del ambiente, 22 grados centígrados, más esto que tengo yo aquí, lo voy a escribir de la siguiente manera. El calor que se está transfiriendo, que habíamos dicho que era de 680 watts, bueno, 680 watts, entre el coeficiente de transferencia de calor por convección
que es de 12 watts sobre metro cuadrado grado centígrado por el área superficial, o el área de la superficie, que el problema nos decía que era de 0.03 metros cuadrados. Y esto lo voy a multiplicar por 1 menos la exponencial de menos b menos 9.90 20 por 10 a la menos 4 por el tiempo. Aquí no voy a escribir las unidades porque pues se va a complicar aquí un poco el asunto por el tiempo. Entonces, de aquí pues podemos ver cómo pues estas unidades se van a cancelar. Bueno, estos watts con estos watts, metros cuadrados con metros cuadrados. Esto de aquí no tiene unidades, es segundos a la menos 1 por el tiempo en segundos. Queda sin unidades y entonces estos grados centígrados que abajo están dividiendo pasan hacia arriba multiplicando y tendremos grados centígrados. Entonces, pues vamos a decir aquí que despejando tiene E igual a cuánto. Entonces, pues tendrán que hacer el cálculo a prueba y error, por ejemplo, o sabiendo utilizar su calculadora, pues con la calculadora, ¿verdad? A ver qué valores te les da. Entonces, se aceptan sugerencias de valores.
A mí me da 73.3. 33.3 tendrían que ser segundos. Parece, pues no sé, ahí a ver quién da más, quién da menos. Ya, a nadie más le da. Vamos a considerar que ese es el valor entonces. Y vamos a concluir lo siguiente, ¿sí? Que la placa de la plancha alcanza la temperatura de 140 grados centígrados en un tiempo de 73.3 segundos. Y con eso damos por terminado el problema.